Aquí estoy. Bienvenidos sean todos ustedes. Los saluda Álvaro Morales desde el Estadio Azteca. Ecuador le ganó a Alemania. Hoy, en este momento, todavía Escocia aparece en la llave de la selección mexicana de fútbol. Pero en el índice de probabilidades, y faltando todavía partidos, hay amplias posibilidades de que haya un clásico del continente americano. Clásico no porque haya una rivalidad. Clásico porque se juega muchas veces. Parece que el promotor siempre consigue a Ecuador. Hoy existe una amplia posibilidad de que Ecuador, que acaba de vencer a Alemania, por fin anotaron, cómo fallaban Valencia y todos los demás, cómo fallaron, le ganaron a Alemania 2-1. Y existe la posibilidad de que nos toque Ecuador. Hay que recordar que la última ocasión que nos enfrentamos a Ecuador fue en el estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara, donde el Tala cometió un penal, cometió una falta. Un partido que terminó empatado. Pero si se trata de Ecuador, si se trata de Inglaterra, si se trata de Escocia, si se trata de Argentina, Portugal, lo mejor es seguir con lo que el Vasco sabe hacer. El Vasco sufre de analfabetismo táctico, pero se sabe las vocales. Ataca cuando puede, espera al rival, individualidades resuelven, organización en defensa, únicas oportunidades hay que capitalizarlas. Esas 5 letras, el Vasco se las sabe. Y jugando así, colgados del travesaño, peleando en la media cancha, jugando las transiciones, jugando así, hay probabilidades. No va a ser bonito, no va a ser agradable, se puede sufrir como se sufrió contra Corea del Sur, pero jugando así es mucho mejor, porque no somos una selección grande del mundo. Somos una selección grande de CONCACAF, pero no somos una selección grande del mundo. Jugando así, a lo que el Vasco sabe, es probable, si no hace cambios locos como en aquel partido de Estados Unidos, que sigamos avanzando. Palabra del señor Morales, alabado sea yo. Aquí arrancamos. Saludo, por supuesto, Iremos Ibáiz, Antonio Valle Cantarrey, el hijo más bueno del mundo. Saludos a doña Teresita, buen provecho a doña Tere. Y el viejón de viejones, mi Tuca. ¿Cómo le va, señor? Todo bien, todo bien. Todo tranquilo. ¿Y usted? También, aquí, bueno. haciendo burradas. ¿Haciendo burradas? ¿Por qué? Porque estos Ecuador, los otros, o sea, me dicen una cosa y después me la cambian. Sí, lo que pasa... O sea, yo quería España y ya me dijeron que España... O sea, ¿tú querías que viniera España aquí al... Claro. ¿En serio? Sí. ¿Ya quieres que echen a México entonces? ¿Tú No. ya quieres que la gente deje de ir al Ángel? ¿No quieres que se tiren a los charcos? Ahí vamos a ir con la A de Álvaro, sí. Ambición. Ajá. Estrategia. I, inteligencia. O, organización. Y U, unión. Sí, desde la canción de Ahí viene la A. Bien, muy bien, pero muy es bien. que andan muy ágiles mentalmente, ¿no? Me parece que llevamos 15 días. A mí me costó sacar palabras. Es que las Jaime me dejó tantito. A ver, la producción me dice que hoy el índice de probabilidades de que Ecuador toque es el más alto, ¿cierto, producción? Sí. ¿Con qué porcentaje me estás diciendo, señor productor? 36.8 es el porcentaje de probabilidades más alto que hay al momento. Esas probabilidades empezaron como por el 32%, ahora es 36%. Claro, los partidos se van acabando, las probabilidades se van resolviendo. A ver, mi hermana, ¿a quién preferiría usted? Escocia. Ok. Escocia, porque es un fútbol que, a ver, primero, Chequia nos dejó a deber. Creíamos que iba a ser una selección, incluso desde antes verla jugar contra Corea, contra Sudáfrica, me parecía que era una selección que pretendía que por la altura y por esa fortaleza física iba a dar más pelea. No fue así. Y no quiero decir que México lo nulificó, ni mucho menos, simplemente no mostró un nivel para que nos preocupáramos como mexicanos, hablando del equipo mexicano. Entonces, con esa referencia a mí me encantaría Escocia, porque es muy similar ese tipo de juego. Que clasificó, bueno, está clasificada con 2 derrotas.
Correcto, Escocia, sí. correcto. Entonces, para mí me parece mejor una selección de Europa de ese nivel, de esa categoría, a alguien de Sudamérica o de Conmebol. Ok. O sea, yo no quisiera ni Uruguay ni Ecuador. Ok. Y ya si me pones así como que, bueno, un equipo africano, Senegal, que también está ahí en las probabilidades de que sea Senegal. En cambio, tú, Tuca, prefieres a España de una vez. Pues, deciré, ¿tú quieres un flan? Claro, Sí. como ahorita, Claro, tú, como ahorita, ¿tú acaso, de pechito ¿Tú todo. acaso no quieres un flan? No, ¿Para qué complicarte el camino, tú? Casi otros se pueden ir echando entre ellos y a ti te pueden ir liberando no es las complicado, pero posibilidades. ok, te compro la idea tuya y deciré. Pero a mí, Ajá. entre Escocia, Ecuador, yo preferiría Ecuador. La razón principal, Porque México ahora anímicamente trae una inercia muy buena, sí. la verdad. Entonces, ganar a un equipo más poderoso nos va a dar más confianza todavía para el siguiente. Es que en la oración es perfecto y en la frase, en la ejecución y en la realidad, ¿estaríamos para ganarle un equipo con mayor exigencia futbolística? Sí. Eso me preocupa. Ah, para ok. ganarle no. Me preocupa para no dormir, pero... Mira, para ganarle no. Pero para empatar e irnos a penales. Pero, por ejemplo, Álvaro, ahí sí. muchas hemos y hablado. la anímica de la casa, de aquí. Pero, Claro, por claro, ejemplo, claro. a ver, jugando aquí tiene sobre todo dos principales virtudes, ¿no? O sea, la localidad y obviamente el tema del apoyo y la altura. Exacto. Jugando contra Ecuador prácticamente nulificas esa parte, ¿eh? De Ecuador, pues, están acostumbrados a jugar a la altura. Exactamente. Claro. O sea, la altura que te ayudaría bastante contra Escocia, contra la propia Uruguay, contra otros países, de los pocos países que te pueden competir porque están acostumbrados a la altura es Ecuador. Y si los vienes a enfrentar aquí, ya se empareja Se un poco. si arruina la ganamos- fiesta. No, sería espectacular. Tuca. Por O sea, eso. increíble sería. Primero me echo Ecuador, y luego me echo España, y luego me echo Brasil, y le gano a Portugal. Pero si se pueden echar entre ellos. Pero y para tú ser puedes campeón seguir tú tienes avanzando. que ganar a todos. A ver, yo o creo a que ganar cualquiera, a Hacer todos, una por delante. pregunta directamente como te le hicieron ese 5 de diciembre. ¿Cuándo fue el sorteo? ¿El 10? ¿El 5? No me acuerdo. Que te preguntaron, con esa selección en ese momento, ¿cuántos puntos iba a hacer 0. México? 0. Ahora te lo pregunto, con esto mostrado en México ante Ecuador, realmente más allá de la euforia, 2-0 México. en términos futbolísticos, En todo. Viene de ganar de Alemania, Bien, Tuca. ok, O sea, ok. Ecuador viene de la mejor exhibición que ha tenido en ¿Y este. en qué lugar quedó? No, tercero. Ah, Sí, no, yo sé, pero imagínate, hablas tú desde la parte anímica. Tú dices, si México echa a Ecuador, se vienen para arriba anímicamente. Totalmente. Si Ecuador le ganó a Alemania, Ajá. ¿no te imaginas tú que ahorita están mucho más motivados? Después de que tuvieron la soga al cuello, lograron mantener viva la esperanza con el único resultado que les pudiéramos venía decir bien, que era una Alemania ganar. que ya estaba clasificada. Le ganaron a Exacto. Alemania. De acuerdo, pero no, ¿me Alemania- vas a comparar el triunfo de Ecuador, de México contra No. Alemania, con el de No, Ecuador-Alemania? pero tú me vas a Es comparar mejor la el de victoria. México. Sí, pero no es mejor Fecha la victoria uno. de Ecuador contra Alemania que la victoria de México contra Corea, contra Sudáfrica o contra Chequia de este mundial. Pues es que fueron grandes, contra Corea fue una gran victoria. no sé, creo No, que sí. fue una Creo gran- que es mejor México. En el envío anímico es mejor de haber No, ganado 3 puntos, 9 puntos. pero en la total. dificultad. ¿Qué partido fue más difícil? Era más difícil para Ecuador ganarle a Alemania que para México ganar a cualquiera Pero sí de los tiene una rivales que razón enfrentó. Álvaro, que dice que ya Alemania estaba clasificada. Yo los vi sea, yendo bajaron hacia el nivel. adelante. Bueno, dejan de ir, no dejan de ir. Pero en fecha 1, fecha 2 no pierden eso. sé. O sea, no lo sé. No sé, Álvaro, no sé. yo no preferiría Escocia, sería un triunfo muy X para mí. Contra Ah, tú Escocia. quieres emociones, tú quieres dificultad. Sí. En 16avos. Sí, ¿Y le podemos ganar? sí. Se Sí, quedó o si 2-0. Curazao le empató. ¿O fue Curazao o Cabo Verde? Ya ni me acuerdo. Cabo Verde Curazao. no, Cabo Verde. O Curazao, ¿a quién le empató? No, Cabo Verde. Cabo Verde le empató a España. Le empató a Está en el España, grupo de Curazao España, perdió Cabo contra Verde. Alemania. Sí, Ok, Y le empató cierto. a Uruguay, también Cabo Verde. Exacto. Sí. O sea, si Cabo Verde le pudo empatar a España, jugando con las 5 vocales que se sabe el vasco, sí podemos empatar. ¿Tus vocales o las mías? Las dos, combinadas. Pero ¿por qué sacaste a Cabo Verde? Estábamos hablando de Ecuador y de Escocia. Por si nos toca España. Ah, Por si nos No, toca, España si nos toca ya España. perdí la apuesta. ¿Cuál apuesta? ¿De qué? De que Uruguay, había una posibilidad de que Uruguay Sí. ganando, empatando, mandaba ganando, nos tocaba España. Sí. Entonces yo preferiría que fuera España de una vez. Y pensaba que España bajaría mucho y llegaría anímicamente
disminuido. Y después vendría la altitud que ahí tú sí, dices. Ahí sí, contra España la altitud ¿Sabes sí aparece. ¿Sabes qué Contra me suena ahí? Con todo respeto, Tuca. Ahí viene el. Nada. Sin respeto. Sin Sin respeto, dale, sin respeto. Sin respeto. Me suena a morbo. ¿Tú quieres que España venga aquí? Y es morbosa esa situación, porque imagínate que nos eliminen, nos aguade la fiesta, que ahorita estamos como Pero ya cumplimos. miel sobre hojuelas. Ya Y cumplimos. aquí en nuestra casa, claro, está el 50% de probabilidad de que ganes. Claro. No, México y pero- el Vasco ya cumplieron. No, Pero No es cierto, No, Álvaro. Si el pasado mundial lo clasificamos de grupos. Ay, no, no. Pero pero en es este en casa. formato de ahorita, o sea, O sea, ya les apenas pasamos de grupos. no, pasando apenas vamos por el Claro. quinto partido. O sea, el quinto Sí. partido sería ahora los octavos. Sí. Exacto, No, Álvaro. Exacto, sí. Y ese sería hacer la tarea, ser mejor que esas versiones anteriores, no la versión más Pero anterior, mira. o sea, la que fue anterior, Mira, la del Tata. si en este proceso, fíjate, es que yo conozco a los directivos, me mandan mensajes, yo los conozco. Hoy los directivos nos van a decir, ¿Ven? hicimos un gran mundial, Sí. ven, teníamos la razón, ven, ¿para qué quieren ascenso y descenso? Ven, ¿para qué quieren menos extranjeros? Ven, si México 9 puntos, Concentra los 40 días, ¿ven? ven. Antes ven. de, ¿ven? Sí, o sea, es para que el fútbol mexicano tuviera un cambio, un impacto, lo que le convenía era que México ni siquiera hubiera clasificado. le hubiera No costado pasa trabajo. porque pero en ya cumplió. el mundial pasado no se calificó a octavos de Pero final. ya estamos calificados en este. No, por eso, pero no hubo ningún cambio. Te quedaste a No. un repechaje de no ir al Mundial del 2014 y no hubo ningún cambio. O sea, esa esperanza que hay en que el fútbol mexicano va a cambiar el día que haya De una técnicos sí hay catástrofe. cambios. No, eso De sí, técnicos sí hay pero cambios. al final de cuentas dar cambio de técnicos es un cambio superficial, Álvaro, no es un cambio verdadero. Esa esperanza que tenemos de que el día que esto choque va a venir una revolución, no va a pasar porque ha habido ejemplos de posibilidades de hacerlo y no lo hicieron. A ver, pero ahora menos, porque Claro, esto claro. es escoba barres Sí. bajo la alfombra. De acuerdo, Sí. pero A ver, otra vez haz el gesto ese barrer. Barres bajo la... tiene tiempo que no barre Alvarito Morales. Se me hace que ya tiene rato que le perdiste la práctica a la escoba porque. Ya, ándale, así. Es que Sí, te me has juntaste- aburguesado, Álvaro. juntaste Te me has fuerza. aburguesado. Juntaste Álvaro. mucho las manos. Lo que pasa es que tengo mira, manos Te grandes. has aburguesado. Antes sí agarrabas la escoba, ahora ya. Sí, las manos ya no están sí, callosas. en eso tienes razón. A ver, hoy Ecuador, después de lo que vieron contra Alemania, ¿nos echa o no nos echa? No. Entonces... No, ¿qué? pero es un nivel de Entonces, mayor grado de dificultad. Hoy no te entiendo. No, a ver, no creo que nos echa. Sí, No no te quiero llevar la entiendo, contra, no te pero es que entiendo. sí resulta un tanto el colmo que haces una gran fase de grupos, que terminas paso perfecto, sin goles recibidos, y a la puerta, y cuando abres la puerta te está esperando un equipo que arrancó el mundial siendo candidato al mundial, con una muy buena generación. Sí creo que esperábamos, si avanzabas de esta manera, aunque no te guste Tuca, un rival más accesible. Un rival un Bueno. poco más a modo. Como decía Bora, yo respeto. A ver. Decía noticia. Ok, ¿por qué no nos echaría Ecuador? Porque sí creo que es un equipo que sobre todo le falta pegada al frente. Falla mucho Valencia, en dos Es partidos eso. fallan demasiado. Y este equipo mexicano, si algo lo ha caracterizado, que resulta hasta un tanto sorpresivo, es que es muy En contundente. Ecuador han matado a Becasese, Sí. a Caicedo, de que está más preocupado por pintarse el cabello que otra cosa. A estos los conocemos. Y ellos nos conocen. Ellos nos conocen. Es un clásico. Es El de Zoom, el clásico de Zoom. el Pedro clásico de Zoom. Vite haciendo un buen mundial también Sí. y lo conocemos. Poroso juega con Giri, con A ver, Gil Mora si nos en enfrentamos a Tijuana. Ecuador, yo diría que la lógica es que va a ser más difícil que Escocia, pero que la localía pesa. Escocia, el tema con Escocia es, ¿y quién va a atacar? Escocia va al balonazo largo, la tiene y se carga mucho por su costado de la derecha. Igual que Chequia. Es lo que yo decía, la Aunque Chequia sí referencia. tiene más bandas, pues. Pues O sea, no, tiene los las dos. vimos Escocia mucho tiene ayer, una. ¿eh? No, pero ¿qué viste de Chequia ahorita contra? Nada. Nada, ¿no sabes qué me extrañó de Chequia? Que ni la pierna metieron. Nada. O sea, Se le veía en el rostro te cambian ese. al portero, que es una falta de respeto como rival. Te Pero cambian al portero. ese ya es ¿pa' qué problema, llego yo? ese es problema de Chequia si lo quiere tomar personal o no. Yo lo hubiera tomado personal. Sí, pero ¿qué? Tú también. Tómalo personal, pero responde con un buen fútbol, no responde. Pero ya cuando no absolutamente estás respondiendo con fútbol, ¿qué hubieras hecho tú? nada. Patagonas. Claro. Pero ni siquiera eso. Porque
No, deciré, ¿Y no me eso? digas Me preguntó a mí. Yo soy ruda, no soy técnica. Yo soy ruda, patadita. Patadona. Entonces no creo que se sintieron tan humillados porque ni siquiera respondieron con patadas. Pues le fueron a abrazar a Memo cuando iba a entrar. A ver, esto es la derrota de hoy de Alemania contra Ecuador es indicativo de que es inconfiable. Que es inconfiable que Alemania. Yo para ser campeón del interpreto, mundo. sí, pero no por lo de hoy, sino por lo que le costó ganarle a Costa de Marfil. O sea, yo más que el mensaje de Alemania, más de obtenerlo hoy, es porque a Costa de Marfil le ganaste sufriendo agregado. sobre la hora, te fuiste abajo en el marcador y resolviste sobre el final. A mí eso es lo que me genera desconfianza de Alemania y se confirma con el descalabro de hoy. Ok. ¿Dejas de tener confianza en Alemania? No. No. ¿Top 4? ¿Llega a semifinales? La verdad, a los alemanes nunca debes de dudar de que van a hacer algo. ¿Quién fue el que dijo la importante. frase? Gary Lineker, ¿no? Sí. Es que... ¿En qué año la dijo? Pues, yo creo que por el 86. Ya ¿no? que se actualice, ¿no? 40 años. Pero decía, el fútbol es un juego de 11 contra 11 donde siempre gana Alemania. Ya hace rato que no gana. Ya, esa frase por ya eso está te digo, quedando- ya está desactualizada. Sí. Ya. ¿Hace cuánto que no es 4 campeón del mundo de títulos. Desde Alemania? 2014. 8 finales. De acuerdo, de Y acuerdo. de 2014 para acá, Tuca, ni siquiera han sido capaces de avanzar a siguiente ronda, ¿no? Porque no lo Sí, hicieron en caray. 2018 ni de 2022. O sea que ahora ya Sí, son tienes mejores, ya razón. cumplieron, según la lógica de Álvaro, ya cumplieron al ¿Quién? avanzar. Los alemanes ahora sí. Solo sí, que hay ya un no. estándar de que han sido campeones del mundo. Ah, no, sí, pero Sí. si estamos en esa dinámica de quién accede a la siguiente ronda, pues ya cumplieron también. O sea, ¿cuáles eran tus expectativas del equipo mexicano? ¿Clasificar de grupo? Sí, ¿Ya clasificar cumplió? con 7 puntitos, yo ¿Ya decía. cumplieron? ¿Sobrepasaron tus expectativas? Sí, No, totalmente, pero, pero Álvaro, un hombre ambicioso como tú no me puede venir a vender ese discurso de, Yo- ya pasaste no, lo que ahí, pasa ya es que hice Álvaro Pero el está Vasco, alineado con los pero el Vasco sí. directivos. Es un directivo encubierto, Álvaro Morales. No, Y Carolina me había difamado así. Por eso los mensajes- por eso te escriben No, y te déjame buscan. corregirlo porque me malinterpretaste. Estás diciendo a referencia de lo que los directivos implementan No, a en el ver. fútbol mexicano. Por eso dices que ya A ver. cumplieron. Este equipo, no por los jugadores, sino por el modelo de Aguirre, vamos a poner el modelo de Aguirre, no el sistema. Este equipo está para ser productivo y dar resultados jugando con alta posesión, presionando alto, con grandes llegadas. No. Y porque no. Y ha encontrado sin hacer eso un funcionamiento que le ha resultado A óptimo. Tuca no le convence. No, bien. Defendiendo bien Eso sí. Ah, Eso y lo ha hecho muy bien. aprovechando las Contundencia. oportunidades. Sí. Oye, La U. Sí. La U. Únicas y unidad. Únicas y únicas y unidad. O sea, ataco cuando puedo. Espero al rival. Sí. Individualidades deben resolver. Organizo la defensa y únicas Ahí está. chances las Ahí está. metes. En el fútbol, entre más congruente y coherente Ok, eres, y más siguiente ronda, oportunidades tienes. ¿cuánto que te enfrentes a Escocia y Ecuador los elimines? Después vas contra Inglaterra. Ese ya salen de aquí, ¿no? Ese no, todavía es aquí. todavía acá. Todavía es aquí. Sí, octavos. Pero Inglaterra va a ir al frente. ¿También? Y ¿sabes qué? Croacia Como demostró... contra Ghana que se encerró No, ahí no sé por qué lo hizo, ¿eh? Ah, ya y sabes. no fue capaz de ganarle. ¿Eh? A ese bloque bajo que le planteó Ghana. no Así pudo se le hacerlo. puede hacer. Claro, Sí, sí. así pensaría uno que lo Sí. va a hacer. ¿Y qué Sí, vas a decir de Croacia? Que Croacia le clava 2 goles. Croacia le clava 2 goles. Bien, pausa. Pausa y venimos con más. Atención, comunidad de fútbol de Gigantes MX, porque el panorama del Mundial 2026 acaba de dar un giro totalmente inesperado y esto afecta directamente a la selección mexicana. Cuando muchos pensaban que Alemania cerraría con paso perfecto su grupo y que Ecuador prácticamente estaba sentenciado, la Tri sacó orgullo, carácter, corazón y protagonizó una de las grandes sorpresas de esta Copa del Mundo al remontarle a la poderosa selección alemana por marcador de 2-1, resultado que no solo sacudió al grupo E, sino que además encendió por completo el camino de México rumbo a los 16avos de final. Sí, señores, Ecuador podría convertirse en el próximo rival del Tri en ronda de eliminación directa. Y esto cambia absolutamente toda la conversación. Hace apenas horas, muchos analistas colocaban a Escocia como el rival más probable para México. Otros hablaban de Uruguay como una amenaza seria, pero tras la heroica remontada ecuatoriana, la historia es otra. Y aquí vamos a analizarlo todo.
Ecuador llegaba a este partido prácticamente contra las cuerdas. La situación era dramática. Después de caer 1-0 ante Costa de Marfil y empatar 0-0 frente a Curazao, la selección dirigida por Sebastián Becasese necesitaba un milagro deportivo. No había margen de error. Necesitaban vencer nada menos que a Alemania, una de las selecciones más poderosas del torneo, una selección que ya había goleado 7-1 a Curazao y derrotado 2-1 a Costa de Marfil, mostrando pegada, orden y jerarquía. En los papeles, parecía misión imposible. Incluso varios medios internacionales calificaban la clasificación de Ecuador como una utopía. La prensa española hablaba de un milagro, mientras diversos analistas recordaban que históricamente pocas selecciones americanas han logrado imponerse a Alemania en un mundial. De hecho, desde 2006, solo México había conseguido vencer al conjunto alemán en una Copa del Mundo. Por eso, la narrativa era clara: Ecuador estaba obligado a hacer historia. Y entonces comenzó el partido. Alemania salió como se esperaba, dominante, agresiva, manejando la posesión y atacando por bandas. El equipo de Julian Nagelsmann mostró desde el inicio por qué era líder del Grupo E. Circulaban el balón con precisión, presionaban arriba y obligaban a Ecuador a replegarse. La Tri resistía, pero el golpe llegó cuando Leroy Sané abrió el marcador para Alemania tras una jugada elaborada, desatando la sensación de que el guión esperado se estaba cumpliendo. Alemania arriba. Ecuador contra la lona. El sueño parecía desmoronarse. Muchos aficionados ecuatorianos comenzaron a pensar que la eliminación era inevitable. Del otro lado, en México, la afición observaba con atención porque el resultado impactaba directamente al Tri. Si Alemania ganaba y otros resultados se acomodaban, el panorama de rivales para México cambiaba por completo. Pero ahí apareció algo que distingue a los equipos que se niegan a morir: carácter, orgullo, coraje. Ecuador no se rindió, y eso fue lo más impresionante. En lugar de desmoronarse tras el 1-0, comenzó a crecer. El mediocampo empezó a competir mejor. La presión se volvió más intensa. Los laterales comenzaron a ganar metros. Los duelos individuales dejaron de favorecer a Alemania. Poco a poco, la Tri empezó a creer. Y cuando un equipo empieza a creer, cualquier cosa puede pasar. La segunda parte fue otra historia. Ecuador salió transformado, con una energía completamente distinta. Ya no jugaba con miedo, jugaba con hambre, con la convicción de que podía cambiar el destino. Cada recuperación se celebraba como un gol. Cada balón dividido se peleaba con el alma. Y entonces llegó el empate. Un gol que cambió el partido, cambió el grupo y posiblemente cambió el rival de México. El estadio explotó. La banca ecuatoriana enloqueció. Alemania por primera vez en el torneo mostró nervios, porque sí, incluso las potencias sienten presión cuando el rival deja de respetarlas. Y Ecuador olió sangre. El empate no los conformó. Siguieron empujando, siguieron atacando. Y entonces ocurrió lo impensado. Llegó el segundo gol. La remontada estaba consumada. Ecuador 2, Alemania 1. Silencio entre los alemanes. Explosión absoluta entre los ecuatorianos. Nadie lo podía creer. La selección sudamericana estaba venciendo al gigante europeo en el partido más importante de su fase de grupos. La noticia se propagó de inmediato en todo el planeta. Ecuador remonta a Alemania. Batacazo en el Mundial. La Tri revive. Y en México la reacción fue inmediata. ¿Nos tocará Ecuador en 16avos? Porque esa es la gran historia paralela. Mientras Ecuador celebraba su hazaña, en el campamento del Tri seguramente comenzaban a recalcular escenarios. México llega a esta instancia tras una fase de grupos espectacular. Líder absoluto del Grupo A, con 9 puntos de 9 posibles, 3 victorias, solidez defensiva y un nivel colectivo que ilusiona. El equipo de Javier Aguirre venció a Sudáfrica, derrotó a Corea del Sur y cerró con un contundente 3-0 sobre República Checa, firmando una fase perfecta, algo histórico para el fútbol mexicano. Ese liderato asegura que México enfrentará en 16avos a uno de los mejores terceros lugares entre los grupos C, E, F, H e I. Ahí es donde entra Ecuador.
La Tri, tras vencer a Alemania, mejora enormemente sus opciones de meterse entre esos mejores terceros y convertirse en posible rival del tricolor. Esto abre un debate fascinante. ¿Es Ecuador un rival cómodo o sería uno de los cruces más peligrosos para México? Porque cuidado con subestimarlos. Estamos hablando de una selección físicamente poderosa, intensa en presión, rápida en transiciones y con talento individual para hacer daño. Además, llegarían con confianza disparada tras derrotar a Alemania. Eso psicológicamente vale muchísimo. No sería un rival sencillo ni mucho menos. Y aquí viene el análisis futbolístico. México ha mostrado orden, personalidad y crecimiento ofensivo. Jugadores como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Álvaro Fidalgo y la nueva joya Gilberto Mora están elevando el nivel colectivo. El Tri presiona mejor, circula mejor y compite sin complejos. Pero Ecuador presenta un tipo de desafío distinto al de sus rivales anteriores. Te obliga al choque físico, te exige intensidad, te castiga si pierdes duelos individuales. Por eso, si este cruce se confirma, podríamos estar ante uno de los partidos más duros para México en mucho tiempo. Además, existe un componente emocional. México y Ecuador han tenido enfrentamientos memorables a lo largo de los años. Siempre son partidos intensos, cerrados y de alta tensión. No hay superioridad aplastante de un lado u otro. Son selecciones que suelen competir fuerte entre sí. Y en un mundial con eliminación directa, eso se magnifica. La presión sería enorme para México porque juega en casa y la afición exigirá avanzar. Para Ecuador, porque llegarían con la narrativa del underdog que ya tumbó a Alemania y ahora quiere dar otro golpe. Eso los vuelve peligrosísimos. Del lado alemán, la derrota también deja reflexiones profundas. Aunque ya estaban clasificados, perder así genera dudas. El equipo de Nagelsmann mostró momentos brillantes en fase de grupos, pero esta derrota expuso ciertas fragilidades defensivas y problemas cuando el rival aumenta la intensidad. Incluso el propio entrenador alemán había criticado el formato por castigar al primer lugar con poco tiempo de preparación para su siguiente rival. Pero hoy el foco no está en Alemania. Hoy el foco está en Ecuador y en México. Porque el tablero del Mundial cambió. Y eso es lo hermoso del fútbol. En 90 minutos todo puede transformarse. Hace 2 días Ecuador estaba casi fuera. Hoy puede estar frente a México en un partido que paralizaría a millones. La gran pregunta ahora para la comunidad de fútbol de Gigantes MX es clarísima. ¿Prefieren a Ecuador o a otro rival en 16 vos? Algunos dirán que Ecuador sería peligroso por su intensidad. Otros pensarán que México, jugando en el Azteca y con el apoyo de su gente, debe imponerse a cualquiera. Y ese también es un punto clave. Este Tri transmite algo diferente. Hay una energía distinta, una mentalidad distinta. Se siente un equipo más maduro, más agresivo, más convencido. Y eso puede marcar la diferencia en rondas de eliminación. Pero si algo enseñó el triunfo ecuatoriano sobre Alemania, es que nadie puede confiarse. Ningún rival es fácil, ningún partido está ganado antes de jugarse. Si Ecuador le remontó a Alemania, ¿por qué no podría complicarle la vida a México? Por eso, Aguirre seguramente ya está analizando escenarios. Escocia, Ecuador, Uruguay, incluso otros terceros, todos son posibles. Lo único seguro es que México tendrá que salir a competir al máximo nivel. Ya no hay margen de error. En eliminación directa, un mal partido te manda a casa. Y mientras esperamos la confirmación oficial del rival del Tri, una cosa está clara. Ecuador acaba de mandar un mensaje al mundo. Siguen vivos, siguen peleando y nadie quiere subestimarlos ahora. Comunidad, los leo en comentarios. ¿Quieren a Ecuador como rival de México en 16 o prefieren otro cruce? ¿Creen que el Tri avanzaría sin problemas o sería un partidazo complicadísimo? Déjenme su opinión porque este Mundial 2026 se está poniendo espectacular.